Bienvenido, aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias a los hermanos que están acá presencialmente por estar un día más estudiando la escritura y estudiando la escritura, ¿verdad? Los hijos de Dios lo que hacemos es estudiar las escrituras, no solamente las estudiamos, sino para que las estudiamos para vivirla, ¿verdad? Ese es el fin. El Señor nos enseña su voluntad para que nosotros afuera vivamos lo que Él nos enseña. Y qué gozo y qué alegría poder ser eso elegido por Dios para vivir su palabra. Pero bueno, que podamos en esta tarde podamos presentar delante de la palabra de Dios y que sea ella que nos juzgue y que nos muestre cómo estamos delante de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios ponga esta reunión y la dirija para la gloria de su nombre. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, que estamos juntos con los hermanos aquí y aquellos que nos siguen por las redes. Oramos, Señor amado, para que este tiempo, Señor amado, de tu palabra sea provechoso y que podamos estar atentos a tu voz, no a la voz de un hombre, sino que atentos a lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. Señor, gracias por tanta misericordia, tanta gracia y tanto amor que tienes para con nosotros, regalándonos nuestra salvación y dándonos la oportunidad de entenderte y conocerte. Señor, gracias por este privilegio. Te adoramos, te bendecimos y ruego, Padre amado, para que uses a este siervo inútil, Señor, y hagas, Señor, de él, oh Padre, algo útil, Señor, en tus manos, que sea guiada esta predicación por el Espíritu Santo, no por mi mentalidad humana, y tu nombre se glorifique en los resultados, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, el título del mensaje es la santificación. La santificación del creyente, el título y el tema. Así que vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 7, nos toca ir Romanos, ¿verdad?, para estudiar. Versículo 14 al 25, dice así, Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, dice: porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino aborrezco, eso hago. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, la santificación del creyente. Bueno, la santificación del creyente vemos que es nuestro diario vivir, ¿verdad? Día a día. Entonces es una lucha. Es una lucha. Así como Pablo está siendo como un verdadero creyente, ¿verdad? Un creyente maduro, está siendo sincero, ¿tá? Y diciendo que él, ¿verdad?, él peca, ¿verdad?, y cae en pecado. Como hoy nosotros también tenemos que reconocer lo mismo. Cada vez que vamos a Cristo, ¿verdad?, vamos siempre humillados. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre estamos en falta. Y es lo que está diciendo Pablo. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Tá? Pablo lo está diciendo, que él está vendido al pecado. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él sabía que estaba en este cuerpo humano, ¿verdad? Y este cuerpo humano no quiere someterse a la ley de Dios. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, Pablo está hablando de él mismo, está siendo sincero, no es un hipócrita como los religiosos, ¿verdad? Los religiosos, de hecho, no reconocen su pecado
ellos piensan que son mejores que los demás, ¿verdad? Pero el Pablo se compara con Cristo y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía que él era un pecador y él sabía que estaba peleando, ¿verdad?, contra el pecado interiormente. Y esa es la lucha que tenemos los creyentes, porque queremos ser santificados, queremos estar aparte para la gloria de Dios. Pero la carne siempre nos va a hinchar para hacer lo malo, ¿verdad? Bueno, como dije, Pablo no es un religioso, sino que fue un religioso anteriormente. Dios lo salva y ahora estamos viendo un cristiano maduro que es sincero, ¿verdad? Y está diciendo que él tiene luchas espirituales para agradar a Dios. Y lo mismo nosotros, los cristianos, les pasa exactamente lo mismo. Tenemos lucha para querer ser más santos, queremos parecer más a Cristo. Nuestra carne no quiere, pero el hombre interior, el Espíritu Santo, que vive en nosotros, ese sí quiere, ¿verdad? Y es la lucha que tenemos. El Espíritu dice que sí y la carne dice que no. Bueno, vemos la madurez espiritual que tiene Pablo, siendo sincero, como dije hoy, no hipócrita, ¿verdad? Antes sí era un hipócrita cuando era fariseo. ¿Se acuerdan de lo que dijo el Señor sobre los fariseos? ¿Verdad? Ellos ponían carga a las demás personas que ellos ni la movían con un dedo, dice el Señor. Entonces Romanos capítulo 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, este libro es espiritual. Esta es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Dios es espíritu y su palabra es espiritual. Nosotros, los cristianos, somos seres espirituales, pero estamos en un envase que no le pertenece a este cuerpo interior espiritual, ¿verdad? Estamos ahí en este envase donde este envase se tiene que someter a la ley espiritual de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo adoramos a Dios? En espíritu y en verdad. ¿Cómo es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su verdad, ¿verdad? Bueno, al obedecer su palabra estamos representando y diciendo que somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque seguimos al Dios espíritu, al Dios espiritual, ¿verdad? Al Padre de los espíritus, es nuestro Padre. Bueno, entonces, nuestro principal tarea es parecernos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vivir para la gloria del Dios, el Padre. Bueno, cuando vivimos la Escritura, nos parecemos a Cristo. Versículo 5 del capítulo 7, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Bueno, cuando éramos esclavos de la carne, éramos, ¿verdad? Estábamos en contra de la ley de Dios, pero la persona que ha nacido de nuevo ahora ya lucha contra la carne, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, mas yo soy carnal. Pablo es bastante sincero, ¿verdad? Mas yo soy carnal. Estamos, como dije, en un envase que no es nuestro cuerpo. Estamos esperando nuestro cuerpo glorificado, ¿verdad? Cuando Cristo venga a buscarnos o cuando Dios nos llame a su presencia, ahí va a estar el cuerpo glorificado, ese cuerpo que no va a pecar, ¿verdad? Que va a ser perfecto. No somos perfectos mientras estemos en este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo siempre nos va a llevar al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, vendido al pecado. Bueno, este cuerpo que tenemos, los miembros que tenemos, nos lleva a ser lo que antes nos llevaba a ser, ¿verdad? Pero bueno, ahora, al tener al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, no, eso no lo tienes que hacer, ¿verdad? Es aquel que actúa en nuestra conciencia, dice, esto no le agrada a Dios, eso es pecado, eso es desobediencia a Dios, no lo hagas, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro de la vida del cristiano. El cristiano muchas veces peca, no por culpa del que tiene al lado, ni por culpa del que me dijo tal cosa, o por culpa del otro, como estamos habituados siempre a la excusa, ¿verdad? Como lo hizo Adán, la mujer que me diste. Ah, Dios, la mujer que me diste me hizo pecar. No, cada uno peca por su propia concupiscencia, sus propios deseos carnales, ¿verdad? Entonces nadie tiene la culpa, sino el que tiene la culpa soy yo. Yo soy el que peco, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Pablo, yo soy el que peco. No, Pablo no está echando la culpa a la iglesia que no obedecían, a los hermanos que estaban rebelados contra él,
Él está diciendo que está siendo sincero, diciendo que él tiene luchas espirituales, como todo cristiano. ¿Ah? Todo cristiano tiene luchas espirituales. ¿Por qué? Porque lucha contra su carne, sus deseos carnales. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, cuando somos crucificados con los deseos carnales en la cruz de Cristo, no es en un chasquido, ¿verdad? No es así y ya está, somos completamente espirituales. No, es un proceso, y ese proceso es la santificación, donde el cristiano va matando sus deseos carnales, ¿verdad? Y va viviendo a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, lo que le guía al Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Pero es progresivo, ¿verdad? Es tiempo al tiempo, es como un bebé. Un bebé va creciendo según el alimento, ¿verdad? Que coma, cuántas veces coma, cuántas veces esté con la madre, cuántas veces está en el cuidado de la madre. Bueno, el niño va creciendo fortalecido, fuerte. Bueno, lo mismo nosotros, los cristianos, según cuántas veces leamos la Biblia, según cuántas veces estemos enfocados en la palabra de Dios, que es nuestro principal objetivo, es agradar a Dios, ¿verdad? Y después al prójimo, pero primero es a Dios. Pero bueno, nuestro principal objetivo es obedecer los mandamientos de Dios y agradar a Dios. Pero la carne dice que no, ¿verdad? Versículo 23 del capítulo 7 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, Pablo es sincero y dice: veo otra ley, veo otra cosa que me está impulsando, a alguien que me está ordenando, ¿verdad? Pero bueno, ya no soy más esclavo de esa ley, pero en sí sigo luchando con la ley, con esa ley, ¿verdad? Versículo 18 del mismo capítulo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? Esta carne contaminada por el pecado, no es que nuestro cuerpo fue mal hecho o fue mal creado, Dios lo hizo perfecto, pero el hombre, ¿qué hizo? Lo contaminó, ¿verdad? Lo contaminó con el pecado. Y bueno, ese pecado, este cuerpo pecaminoso nos va a llevar siempre a hacer lo contrario a lo que Dios muchas veces nos manda hacer. Y esto nos lleva al desánimo muchas veces, ¿verdad? Nos hace ver lo malo que somos, lo inútiles que somos, ¿verdad? Pero nos debe llevar también a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque vemos su misericordia, vemos su paciencia, vemos su gracia, vemos su perdón, cómo Él nos cuida, cómo Él, a pesar de que nosotros somos malos, somos infieles, Él sigue fiel. Entonces el cristiano, cada vez que va a Cristo, ¿cómo va? Humillado. Porque la ley, ¿qué hace? Nos lleva siempre a los pies de Cristo. Humillado. Porque la ley muestra nuestro pecado. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta conclusión que Pablo saca de sí mismo, y nosotros también debemos sacar la misma conclusión, ¿verdad? Bueno, es porque, bueno, él tenía una relación íntima con Dios, ¿verdad? Y cada vez que veía a Cristo y cada vez que contemplaba la hermosura de Cristo, él veía su bajeza espiritual. Y eso es lo que hace el cristiano, ¿verdad? Cada vez que el cristiano lee las Escrituras, mira el carácter de Cristo, el carácter de Dios, es el cristiano ahí donde cae de rodillas y pide perdón a Dios, porque sabe que él está fallando a Dios, porque está haciendo, ¿verdad?, lo que no quiere. Simplemente hace muchas veces lo que su carne quiere. Y eso nos lleva a ofender a Dios y a pecar a Dios, ¿verdad? Bueno, pero eso lo hace ¿quién? Un creyente maduro. Un creyente recién convertido, ¿verdad?, que le va a faltar madurar, muchas veces no lo hacen. Los religiosos no lo hacen porque ellos se creen perfectos, ¿verdad? Siempre le echan la culpa a los demás. Bueno, el mundo tampoco lo hace. ¿Quién lo hace? El cristiano. El cristiano se humilla a los pies de Dios porque ve su bajeza espiritual, ve su pecado y confiesa su pecado. Pablo sabía que no obedecía 100% a la ley de Dios, fallaba a Dios por sus deseos carnales. Lo mismo nosotros también fallamos, no somos perfectos. Vamos a ser perfectos cuando Dios nos dé ese cuerpo glorificado. Mientras estemos en este mundo,
va a ser una lucha constante contra el pecado para estar apartado del pecado, ¿verdad? Nuestra carne va a cinchar al pecado, el mundo nos va a ofrecer también pecar, Satanás nos va a tentar, bueno, está en nosotros ceder a la tentación, y cuando cedemos a la tentación, ahí donde pecamos. Pero ¿quién es la culpa? ¿Del diablo, del mundo, del que está al lado mío? Mía. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. Mis deseos carnales son los que me hacen pecar. Entonces nos damos cuenta que somos ¿qué? Débiles, somos malos, ¿verdad? Y que la ley es buena. La ley es buena, nosotros somos los malos. ¿Dónde dice esto? En Romanos capítulo 7, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley que es buena. La ley es buena, ¿verdad? Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, somos nosotros los malos, los que fallamos. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Quién es el hombre interior? El Espíritu Santo. Bueno, seguimos adelante. Romanos capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, no soy yo el nuevo Pablo, ¿verdad? Eso es el viejo, ¿verdad? Es lo que cincha a hacer lo malo. Cuando Pablo dice, ya no soy yo, está hablando de su nueva naturaleza, ¿verdad? De la nueva vida en Cristo. Ese no es el que peca, sino que la vieja carne, su deseo. El viejo Saulo cinchaba a Pablo para que volviera a pecar. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está reconociendo su pecado y que tiene lucha contra el pecado. La misma lucha que tienen todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos lucha contra el pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan está escrita para creyentes. ¿Ah? Entonces, no podemos decir, no, yo no peco nunca, o yo no peco. Bueno, el que dice eso dice que es mentiroso. Le está diciendo a Dios que Él es mentiroso, que su palabra es mentirosa, porque la palabra siempre nos juzga a nosotros que siempre estamos en falta delante de Dios, y eso nos lleva siempre a depender más de Dios, ¿verdad? Porque vemos su misericordia, su amor, su perdón, y nos hace humillar, y vemos que sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, los hijos de Dios confesamos los pecados, ¿verdad? Por su nombre. No es que vamos a Dios y decimos, Padre, pequé, perdóname. Padre, tú sabes que soy pecador. Claro que sabe que es pecador, que somos pecadores. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que somos pecadores, estamos en este cuerpo que nos lleva a pecar. El pecado tiene nombre. Entonces Dios lo sabe, pero a Dios le gusta que sus hijos confiesen el pecado por su nombre, ¿verdad? Y los hijos de Dios lo hacemos. Bueno, si no lo hacen, si piensan que nunca has pecado, bueno, la Biblia dice que le estás haciendo a Dios mentiroso, ¿verdad? Y le estás creyendo al diablo. Porque el diablo siempre lo que quiere hacer es que Dios, quiere demostrar que Dios miente, ¿verdad? Haciendo dudar a su palabra. El diablo se caracteriza en ser el padre de mentira, ser aquel astuto donde hace caer a los creyentes y donde tiene el mundo engañado, diciendo que Dios miente, ¿verdad? Entonces cuando nosotros decimos que no pecamos, le estamos diciendo a Dios que está mintiendo y que Satanás es la verdad. Eso es lo que quiere decir Juan, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículo 17. Y sino el pecado que mora en mí, sino el pecado que mora en mí. Volvemos a leerlo todo el versículo para entenderlo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, Pablo dice que el pecado que mora en él no es un nuevo hombre, no es el nuevo Pablo, sino es el viejo que todavía está ahí, ¿verdad? Lo tenemos que matar, sí. Él murió en la cruz, pero él sigue incitando a pecar, ¿verdad? Él sigue trayendo aquellas cosas a reaccionar como reaccionábamos antes, en la carne, ¿verdad? Y tenemos esa lucha. Muchas veces, por lo menos yo tengo ese problema, muchas veces reacciono en la carne y no reacciono como me manda la palabra de Dios. Y ahí me doy cuenta que el mal está en mí, como Pablo dice, ¿verdad?
Por eso la santificación es progresiva. La vida espiritual es progresiva, ¿verdad? Cuanto más matamos la carne y le vamos diciendo no a los deseos de la carne, más nos vamos santificando, porque vamos haciendo los deseos del Espíritu, ¿verdad? Entonces la vida cristiana es progresiva. Tampoco es, como hemos visto en Filipenses, que se estanca. Yo sé que soy salvo y está. No, el cristiano tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios. Él quiere superarse, él quiere conocer más a Dios, él quiere vivir más apartado para Dios, él quiere vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? Él no se conforma con simplemente saber que es salvo. El cristiano es aquel que tiene hambre y sed de justicia, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de vivir la palabra de Dios. No son los conformistas, ¿verdad? Bueno, si tú estás conforme, ¿verdad?, en tu religión y tú estás conforme en lo que has llegado, bueno, la Biblia dice que el reino de los cielos es de aquellos que tienen hambre y sed de Dios, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, no existe el cristiano carnal, ¿ah? O está en la carne o está en el espíritu. Pero el que está en el espíritu tiene luchas carnales, ¿verdad? Pero el que está en la carne no tiene luchas espirituales porque está muerto espiritualmente, ¿verdad? Bueno, solamente el que tiene luchas espirituales es el cristiano, ¿ah? Porque el cristiano tiene la lucha contra la carne. Pero bueno, la carne y el espíritu no se unen. Los deseos carnales y los deseos del espíritu no se unen, son separados. Por eso se oponen entre sí. Son enemigos. Es como juntar a Dios y Satanás, ¿verdad? No. Satanás es un Dios, ¿verdad?, que el mundo ha creado, que sigue, y el cristiano sigue al verdadero Dios. No podemos juntar a los dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se oponen entre sí. Se oponen entre sí. Romanos, volvemos a Romanos, capítulo 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nuestro cuerpo está sujeto al pecado. Nuestros miembros quieren pecar, porque lo acostumbramos a eso. Nacieron así, ¿verdad?, contaminados con el pecado. Pero el hombre interior, dice Pablo, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el que dice: no hagas esto, no hagas aquello. Esto es pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué?, destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes éramos esclavos y sirvientes del pecado. Ahora somos sirvientes de Dios. Pero al servir a Dios, la carne siempre nos va a hinchar, ¿verdad? Siempre va a estar, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo, la carne siempre va a hinchar para que hagamos sus deseos. Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. ¿Cuál es nuestro fruto de muerte? Los frutos de la carne, ¿verdad? Pero ahora somos cristianos, somos seres espirituales, entonces tenemos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos esclavos para, como dijo el Señor, ustedes están elegidos para que llevéis muchos frutos, ¿verdad? No un poquito, muchos frutos. Bueno, ¿frutos cuáles? Los frutos del Espíritu Santo. Entonces, y estos frutos solamente los tiene el cristiano porque tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos la carne que siempre se está interponiendo en la vida del cristiano para que el Espíritu Santo no haga lo que quiera, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Otra vez Pablo lo vuelve a repetir otra vez. Lo vuelve a repetir, ¿verdad? Bueno, la lucha cristiana es todos los días. Todos los días es una lucha internamente contra el pecado que tenemos, ¿verdad? En el mundo, en nosotros mismos, en el mundo, dentro de la iglesia también.
dentro del cuerpo de Cristo también tenemos que estar atentos, ¿verdad? Para no estar pecando, o también cuando hay un hermano que peca, también ir y reprenderlo, ¿verdad? Como lo hacía Pablo. Bueno, eso es la lucha que tienen los soldados del Señor Jesucristo. Los soldados del Señor Jesucristo son activos, los soldados del Señor Jesucristo sirven, los soldados del Señor Jesucristo están no satisfechos como están en el presente, sino ellos están mirando la patria celestial y ellos quieren progresar espiritualmente, porque tienen hambre y sed de justicia. No son personas satisfechas, ¿verdad? Sino que ellos quieren más de Dios. Tienen hambre y sed de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 20 al 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Otra vez, el mal está en mí. Pablo lo repite y lo repite una y otra vez, ¿verdad? Pero estamos conscientes que, bueno, como dije hoy, no somos perfectos, somos desobedientes tantas veces, todos los días pecamos contra Dios, ¿verdad? Bueno, y debemos también entender a los hermanos que pecan, porque nosotros también pecamos, ¿verdad? No podemos caer en el legalismo, en ser religiosos y decir, ah, vos sos pecador, vos vivís pecando, yo no, yo soy mejor que vos. No, todos tenemos la lucha interna, espiritual, que es pelear contra el pecado, ¿verdad? Bueno, debemos demostrar, ¿verdad? También así como Dios nos perdona y es compasivo, cuando nosotros confesamos el pecado a Dios, Dios nos perdona. Cuando alguien viene y nos confiesa que ha pecado contra nosotros, ¿verdad? Que se da cuenta que pecó, bueno, también debemos perdonar. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano también es perdonar. Lucha contra el pecado, pero también perdona. ¿Por qué? Porque su Padre Celestial lo perdona todos los días. Tiene misericordia todos los días, ¿verdad? Por eso el cristiano vive humillado delante de Dios, ¿verdad? Y sabe bien que, bueno, es un miserable porque él no es fiel como es fiel Dios con él, ¿verdad? Él no es fiel como Dios es fiel con él. Por eso todos los días estamos confesando los pecados, humillándonos, porque sabemos que somos malos, ¿verdad? Versículo 22 del capítulo 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El Espíritu Santo se deleita en la ley de Dios. Él quiere obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Él concuerda con la ley de Dios, porque sabe que es buena. Y el Espíritu Santo fue el que hizo la ley, ¿verdad? Porque los hombres inspirados por quién? Por el Espíritu Santo escribieron la palabra de Dios. Por eso concuerda, por eso sabe que es buena, por eso el Espíritu Santo siempre al cristiano lo va a llevar a hacer las cosas de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a lo que mi mente carnal, o lo que yo he vivido en el mundo, o lo que yo sé en el mundo. No, yo morí, ese yo ya está muerto, ya ahora es una nueva criatura. Ahora el nuevo Gustavo tiene que hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la Escritura, no de acuerdo a lo que yo pienso, ¿verdad? Porque el yo ese tiene que morir, tiene que estar crucificado allí en la cruz. Bueno, el Espíritu Santo y Dios, la Trinidad se goza cuando ven hijos obedientes, ¿verdad? Que aman la ley de Dios. Salmo, capítulo 1, vamos a estar en Salmo un ratito, y vamos a ver otro hombre muy parecido a Pablo, el salmista, también pasaba por lo mismo que pasaba Pablo, ¿verdad? Salmo capítulo 1, versículo 2. Sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace un cristiano? ¿Su delicia dónde está? No, mi delicia está en el mundo, mi delicia está en mi esposa, en mis hijos, bueno, en mi familia. No, el cristiano dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, este cristiano no escucha a los pecadores, ¿verdad? No escucha al mundo, sino que escucha la ley de Dios. Él no se guía por lo que seguía el mundo, él no se guía por lo que el mundo le dice, sino se guía, ¿por qué? Por las Escrituras, ¿verdad? Y eso, dice Dios, es 3 veces feliz, ¿verdad? Bueno, esto es muchas veces, el cristiano muchas veces no encuentra gozo, no encuentra alegría, anda turbado. ¿Por qué? Porque no está mirando de día y de noche la palabra de Dios, no tiene gozo.
no tiene alegría. Vemos cristianos con caras largas, ¿verdad? Amargados. ¿Por qué? Porque no están meditando en la palabra de Dios. Y no te está dejando llevar por el mundo, ¿verdad? ¿Y qué hace el mundo? Amarga, enferma, ¿verdad? Quita el gozo, quita la alegría, quita la mirada a Cristo, apaga la fe, apaga todo lo que es de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que se dedica a Satanás a los cristianos. El cristiano no tiene que caer en la trampa de Satanás, sino el cristiano que hace de día y de noche medita en la palabra de Dios. ¿Viste lo que pasó? Sí, acá soy que está en el versículo y en tal libro dice que está pasando esto. ¿Por qué? Porque yo medito de día y de noche. Mi delicia está ahí y mi confianza está en la palabra de Dios. Salmo 119. El salmo más largo el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Y bueno, está dedicado a hablar de qué? De la Biblia misma. Si será importante la palabra de Dios, ¿no? Que el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, está dedicado a hablar de la Biblia. Salmo 119, versículo 1 al 6, dice: bienaventurados los perfectos de caminos. Bueno, ¿cuáles son esos perfectos? Bueno, son aquellos que han nacido de nuevo, ¿verdad? Que van camino a la perfección, que siguen a Cristo. Bueno, bienaventurados, dice. Bueno, ¿cómo andan esta gente? ¿Cómo andan estos hombres y estas mujeres? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón que le buscan a Dios. Ellos no están satisfechos, como volvimos a lo mismo. El cristiano no está satisfecho con simplemente ir el domingo o ir a la reunión de oración o bueno, escuchar un mensaje por internet. El cristiano está en su casa de día y de noche buscando la voz de Dios, ¿verdad? Pues no hace iniquidad los que andan en su camino, no hacen iniquidad, o sea, no hacen pecado, no están haciendo maldad aquellos que viven la palabra de Dios, que siguen el camino de Dios. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué encargó Dios? A sus hijos, aquellos que andan en el camino de Dios, que sean muy guardados. No que bueno, sí, memoricé un versículo y ya está Señor. No, que sean muy guardados. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tu estatuto. Acá ven, el salmista también tenían el problema. ¿Se dan cuenta? El mismo problema que tiene Pablo y el mismo problema que tenemos nosotros. Deseamos guardar más el camino de Dios, pero sabemos que pecamos y sabemos que desobedecemos. Entonces, versículo 6, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Muchas veces somos avergonzados delante de Dios. ¿Por qué? Porque no atendemos el camino de Dios. Atendemos lo que pasa en el mundo, lo que dice la tele, lo que dice los políticos, y la palabra de Dios la dejamos de lado, ¿verdad? Y ahí es donde nos lleva a desobedecer a Dios y estar sin gozo, sin alegría, sin fe, ¿verdad? Viviendo una vida amargada, una vida como el mundo, estresada, no sabiendo qué hacer, no teniendo fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos mirando la escritura. Bueno, son los que tienen el Espíritu de Dios, pueden guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, muchas veces decimos, bueno, pero yo leo, pero no me queda nada, y no me queda nada, y leo a veces y no tengo gozo. Bueno, tienes que revisar tu vida, ¿verdad? Eres un cristiano, capaz que estás en pecado, ¿verdad? Y no te has perdido el gozo de tu salvación. Bueno, la palabra de Dios para que siempre el cristiano se revise, la persona se revise, el mundano lea y el Espíritu Santo le saque la venda de sus ojos y vea su condición delante de Dios. Siempre la palabra nos va a juzgar y nos va a llevar a los pies de Cristo. Salmo 119, versículo 47 al 51. Salmo 119, versículo 47 al 51. Y me regocijé en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tu estatuto. ¿Ven? Esto es lo que hacía Pablo. Esto es lo que hace el salmista. Y esto es lo que hace un cristiano. Medita de día y de noche en los mandamientos de Dios. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Qué era el consuelo del salmista? Cuando estaba afligido, tenía problemas, tenía persecución. Acuérdense que David estaba siendo perseguido
¿verdad? Y Saúl lo quería matar. Bueno, y tuvo muchas aflicciones. Pero él, ¿dónde se consolaba? En el mundo, en lo que le decían los mundanos, en los políticos. Y no, él se conformaba a lo que decía la palabra de Dios. Porque tus dichos me han vivificado, dice, versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. A pesar que los demás se burlaban de él, a pesar que estaban en contra de él, a pesar de que querían matarlo, pero él meditaba en la ley de Dios y estaba firme. Su confianza estaba en la palabra de Dios. Y eso es lo que hace un cristiano. Mi confianza está en la palabra de Dios. Está en Dios. Esa es la confianza que tenemos, ¿verdad? Como cristianos. Versículo 77 al 80 del mismo capítulo. Dice así: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Eso sentimos nosotros cada vez que abrimos la palabra de Dios, o simplemente leemos un versículo y bueno, Señor, ya está, cumplí, ya leí este versículo, o ya estudié, ya está. No, acuérdense que es de día y de noche, ¿verdad? Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tu mandamiento. No me importa lo que digan los demás, dice el salmista. A mí lo que me importa es lo que dices tú, Padre. Bueno, lo mismo decía Pablo. No me importa, yo estoy preso por el Evangelio. No me importa que me corten la cabeza, pero mi confianza está en Dios. Y sé que Dios me va a guardar mi depósito sin caída, ¿verdad? Hasta el día que me llama a su presencia, dijo Pablo. Bueno, nosotros igual tenemos esa confianza. ¿En qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tu estatuto, para que no sea yo avergonzado. O sea, que me miren y no encuentren falta en mí, dice el salmista. Para que yo no sea avergonzado, para que no te avergüences, Señor. Y eso es lo que tenemos que afligirnos nosotros, ¿verdad? Mirar la palabra de Dios, vivirla, para no avergonzar el nombre de Cristo. ¿Cuántas religiones han avergonzado el nombre de Cristo? ¿Por qué? Se dice ser cristianos y viven como los mundanos. Fiestas mundanas, practicando lo que el mundo hace, siguiendo lo que el mundo dice. ¿Y eso qué es? Avergonzar el nombre de Cristo. Pero nosotros los cristianos debemos estar atentos a cómo estamos viviendo. ¿Cómo? Nos juzgamos todos los días delante de la palabra de Dios. Ella nos juzga, ¿verdad? Para que vivamos de acuerdo a los estatutos de Dios. Salmo 105, versículo 105, perdón, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, esto tenía el salmista, ¿verdad? Bueno, David tenía esto en mente. Pablo lo tenía en mente. Tú y yo también lo tenemos que tener en mente, ¿verdad? La vida del cristiano se caracteriza que cada cosa que hace consulta al manual de Dios, porque es la única manera de alumbrar en un mundo donde el mundo está en tiniebla y detesta o aborrece la palabra de Dios. Pero nosotros los cristianos lo amamos, porque meditamos de día y de noche en ella, ¿verdad? No meditamos en un versículo solo, sino meditamos en capítulos de la palabra de Dios. Entender todo el contexto, ¿verdad? No meditamos en un pan diario. Sí, es lindo leer el pan diario, es muy lindo. Puede ayudar para entender un versículo, pero debemos aprender a discernir la palabra de Dios. El cristiano tiene que discernir, leer todo un capítulo y discernir qué dice Dios. Bueno, ¿qué dice el tema? ¿Qué tema tiene este capítulo? ¿Qué dice Dios a mi vida? ¿Verdad? En este capítulo. ¿Qué contexto tiene este capítulo? ¿Me entienden? ¿Para qué? Para saber discernir lo que dice la palabra de Dios. No tratar de que, bueno, otros disciernan por mí. No, el cristiano tiene que discernir quién es Dios, qué es lo que quiere Dios para mi vida. Bueno, ¿cómo lo hace? Leyendo las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo va renovando, ¿verdad? La vida de cristiano no es fácil. Este cuerpo siempre nos va a incitar a no renovarnos, a estar siempre estancados, a caer, a pecar, a cansarnos, a no hacer nada para Dios. Bueno, primero está las cosas del mundo y después Dios. Primero, Señor, vos me tenés que entender. Dios no tiene que entender. Somos nosotros los que tenemos que entender
que fuimos salvos para ser esclavos de Dios, al servicio de Dios y al servicio de mi prójimo. Pero primero está Dios, ¿verdad? Bueno, Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, el ser fortalecido con poder el hombre interior por su espíritu. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos fortalece. Bueno, cuanto más consumamos, más fortalecidos vamos a estar, ¿verdad? Como nos alimentamos. El alimento a nuestro cuerpo físico, pero el alimento a nuestra alma es la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mi miembro, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Y otra ley, la ley del pecado, ¿verdad? Que hace la guerra al espíritu. Romanos 7:24. ¿Y qué nos lleva a pensar? ¿Qué nos llevó a pensar a Pablo? De sí mismo. Bueno, miserable de mí, miserable de mí. Cada vez que caemos en pecado, esto nos produce tristeza, nos frustra, ¿verdad? Nos hace ver como inútiles, que no podemos agradar a Dios, siendo que Él mandó a su Hijo a morir por mí, ¿verdad? Y yo le estoy fallando, qué malo que soy, qué miserable que soy. Eso es lo que decía Pablo y eso es lo que dice el cristiano. Soy un miserable, pequé, otra vez defraudé a Dios, ¿verdad? Pero eso también, como dije hoy, debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me perdona. Voy a Él, a sus pies y pido perdón, y Él me perdona. Y ahí es donde nosotros alabamos a Dios. Señor, te alabo, Dios, por tu perdón, por tu misericordia. Te alabo, Padre, por tu paciencia. Siempre, oh Dios, se glorifica. A pesar que nosotros pecamos, Dios se glorifica en nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, confesamos el pecado y alabamos a Dios por su perdón. ¿Quién siempre termina glorificado? El Padre. Y ese es el deseo del Padre, que Él siempre sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros simples sirvientes, ¿verdad? Que somos miserables porque pecamos, porque tantas veces caemos en desobediencia y defraudamos a aquel que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que decía Pablo. Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, esta es nuestra reacción, como Pablo cuando pecamos, ¿verdad? Padre, queremos que venga a buscarnos, queremos salir de este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo nos lleva a pecar, soy tan malo, ¿verdad? Bueno, vemos que la ley de Dios es santa, pero este cuerpo no pega con la ley de Dios. Pero entonces estamos anhelando, ¿verdad? Estamos anhelando a la venida de Cristo, que venga Cristo, que nos dé un cuerpo glorificado. Anhelamos y nos preparamos, el hombre interior se prepara, tiene hambre y sed de justicia, y va dejando el pecado, va dejando su cuerpo a pesar que sus deseos carnales, pero a pesar que sigue peleando, pero él sigue amando, ¿verdad?, la ley de Dios, porque de día y de noche medita en la ley de Dios. Él quiere ser igual a Cristo, ¿verdad? Bueno, pero sabe bien que no, mientras tiene este cuerpo no lo va a hacer. Es la lucha que tenemos. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, lo mismo estamos diciendo nosotros hoy en día. Pablo está respondiendo a la pregunta del versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él pagó el precio, ¿verdad? Y Él va a venir a buscarme. Él va a probar un lugar. Él me va a dar un cuerpo glorificado. Él mandó al Espíritu Santo en mi vida. Todo se lo debemos a Él. Él hizo todo. Gracias a Cristo, ¿verdad? Por eso nosotros alabamos a nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, ¿estás sufriendo? Bueno, allá en el cielo te espera el doble de gozo. El doble de gozo, dice el Señor. No son comparables las aflicciones que está sufriendo con el gozo y con la felicidad que nos está esperando allá. Un gozo completo. ¿Por qué? Porque no vamos a pecar, ¿verdad? ¿Quién nos quita el gozo? El pecado. ¿Quién nos quita la felicidad? El pecado. Bueno, allá en el cielo vamos a estar siempre llenos de gozo, sin enfermedad, sin persecución, sin problemas. ¿Por qué? Porque vamos a ser perfectos. Versículo 23 del mismo capítulo. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos gimiendo dentro de nosotros. El Espíritu Santo está gimiendo, la creación está gimiendo, pero también nosotros gemimos. ¿Por qué? Porque queremos deshacernos de este cuerpo. Estamos desesperados esperando la venida de Cristo. Por eso el cristiano, ¿qué hace? Se prepara para el encuentro con su Salvador. ¿Sí? Todo lo que está pasando en el mundo, ¿para qué es? Para que la iglesia se prepare para con su novio que viene a buscar, ¿verdad? Todo lo juicio que está pasando en el mundo, ¿para qué es? Para que la iglesia se prepare. Hermano y hermana, prepárate para el encuentro con tu Señor, ¿verdad? Debemos prepararnos, la iglesia se tiene que preparar. ¿Por qué? Porque va a venir Cristo a buscarnos y tenemos que estar preparados, tenemos que estar activos, tenemos que estar luchando contra la carne, tenemos que estar sirviendo al Señor, tenemos que, el cuerpo de Cristo como iglesia tiene que marchar, todos los miembros juntos, unidos, sirviendo al Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, que se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Bueno, eso es lo que estamos esperando, ser transformados. Que el Señor venga, ¿verdad?, a buscarnos y seamos transformados en el rapto, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, dice Dios. Este cuerpo no puede entrar al cielo, ¿verdad? Por eso nosotros cuando vamos a Dios, no vamos en el cuerpo, ¿verdad? Cuando vamos a entrar en el trono de la gracia, ¿cómo entramos? En espíritu, porque este cuerpo no puede entrar al reino del tercer cielo de Dios. No puede. Entonces, entramos en espíritu y lo adoramos en espíritu. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Por eso vamos en espíritu a Dios. Bueno, pero un día vamos a poder estar cara a cara delante de Dios, con el cuerpo glorificado, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Romanos 7:25. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esta es la lucha que vamos a tener, dice Pablo, mientras vivamos en este mundo, mientras vivamos en este cuerpo, vamos a tener esta lucha, ¿verdad? Pero estamos esperando el cuerpo glorificado que Cristo nos va a dar. ¿Para qué? Para no pecar más contra Dios. Bueno, el cristiano no está deseando salir de este mundo porque quiere estar en la calle de oro y quiere, bueno, estar ahí al lado de los ángeles, al lado de Dios. Sí, queremos eso, pero nuestro principal deseo es no pecar contra Dios. Y es lo que quería Pablo. Pero Pablo se esforzaba y se daba cuenta que él pecaba contra Dios. Y nosotros nos esforzamos todos los días en agradar a Dios, pero nos damos cuenta que pecamos contra Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a estar, mientras estemos en este cuerpo, va a ser esa lucha, ¿verdad? Hasta que venga el Señor a buscarnos o partamos a nuestra casa, a nuestro hogar, allá con nuestro Padre querido, nuestro Papito querido, ¿verdad? Aquel que mandó a su Hijo a morir por nosotros, para darnos vida eterna, para darnos el Espíritu Santo, para darnos un cuerpo glorificado, para hacernos una casa celestial. Pero mientras estemos en este cuerpo tiene que ser sirviente de Dios. Tenemos que ponerlo a servidumbre de Dios. Así como tenemos el Espíritu Santo, nuestros miembros tienen que estar esclavizados a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que seamos sus esclavos. Que este cuerpo de muerte se doblegue al Espíritu Santo. El que está en nosotros es más poderoso que nuestros deseos carnales. Ay, Señor, usted sabe que no, porque usted sabe que pareciera que la carne tiene más poder que el Espíritu. No, entonces no tienes el Espíritu Santo. Porque Dios dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, Satanás, y que mí mismo, que mi carne, que mi deseo, ¿verdad? Entonces, si somos cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, porque Él venció, Él ganó al pecado, Él ganó a la muerte, Él le sacó el imperio a Satanás de la muerte. Gracias a Él tenemos vida eterna. Todo lo debemos a Él, pero Él hizo todo posible. Si yo tengo a Cristo, soy más que vencedor.